Muy buenas tardes. Oigan, hay un tema que bueno, llama muchísimo la atención en este día. Sabemos que en México el gas LP ha sido uno de los productos que más se ha encarecido, sobre todo en los últimos meses, y que además ha acaparado monopolios importantes en prácticamente todo el país. Pero ante esto, el presidente, en lugar de anunciar una regulación, una mayor vigilancia sobre el asunto de los costos y demás, que bueno, tal parece que ya lo estaba haciendo Profeco, propone crear una empresa estatal que se llame Gas Bienestar. ¿Es el camino adecuado para ponerle fin a estos monopolios y a estos abusos excesivos en el costo? Pongo la pregunta sobre la mesa, me despido, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Bueno, Víctor, a ver, él tiene aristas como todas las cosas. Hay diferentes aristas que observo en esta, digamos, a este anuncio que hace hoy el presidente López Obrador de crear una empresa paraestatal, una empresa estatal que se llame Gas Bienestar. Él argumenta, dice el presidente, que, bueno, como el gas está, digamos, acaparado por 5 grandes distribuidoras que son incluso hasta de la misma familia y que son los que de alguna forma están regulando el precio del gas. Y es que aquí el presidente se ve atorado básicamente con las propuestas que hizo en campaña de que no aumentarían las gasolinas, de que no aumentaría la luz y de que no aumentaría el gas. Sin embargo, como bien se ha señalado, el gas es uno de los elementos que ha influido directamente en este incremento de la inflación que se ha registrado en las últimas semanas, en los últimos meses. Y aquí el presidente, bueno, se va a digamos, a este extremo que bien lo decía Magda antes de dejar poner este tema sobre la mesa. Sí, tiene las herramientas el Estado para poder de alguna forma supervisar que se esté de alguna forma vigilando que no haya abusos en los precios, ¿sí? Aquí el tema es el precio internacional, cómo brinca, cómo se mueve, y las empresas distribuidoras, cuál es el margen de ganancia que deberían de tener. Pero el presidente se va, pues no cabe duda que extraña los viejos tiempos, Víctor. Si los viejos tiempos de las paraestatales. No se puede, yo creo una empresa estatal para que llegue el precio justo a los más desprotegidos, que es un buen principio, Víctor. Sí, un buen principio y también inspirado en una muy buena intención. Hay que recordar, no es en los últimos meses, Raúl, durante el periodo de Peña Nieto el aumento del gas fue superior al 60% y es uno de los, digamos, de los energéticos que más se consume por los mexicanos. 7 de cada 10 hogares en el país consumen gas en alguna de sus modalidades, y el tema de los monopolios. Yo lo que veo aquí es cierto, una cierta inspiración en los periodos de Luis Echeverría, cuando el gobierno era el amo y señor y dueño de no sé cuántas paraestatales que se dedicaban desde a la producción de bicicletas hasta hacer paletas y hasta hacer uniformes, y que ya vimos el desastre que fue. Finalmente el gobierno tuvo que deshacerse de todo eso porque demostró que era un pésimo administrador con esa cuestión y dedicarse a lo que realmente era lo suyo, que era gobernar, ¿no? Bueno, pues hoy parece que esa es la intención. Es una buena intención en el fondo, Raúl, se trata. Sí. Aunque debo decirte, no puedo menos que evitar reflexionar un poco en qué momento, por ejemplo, naciones como los Estados Unidos comenzaron a cambiar. Bueno, comenzaron a cambiar a raíz, por ejemplo, en diferentes etapas de su historia, pero para mí es muy importante esa en donde comenzaron a destruir los monopolios, a acabar con los grandes monopolios. Tú recordarás el del acero, el de los cines, el del petróleo, el de la luz, en fin, porque lo tenían concentrados grupos, familias también, pero Estados Unidos dijo no. Creó su ley antimonopolio y dijo, no señores, aquí el juego es parejo y es para todos, y empezó a desarmar todos esos grandes monopolios para fin de crear empresas competitivas que al final del día hicieron un país más, digamos, entre comillas, más justo, más parejo para lo que es la competencia dentro del sistema capitalista. Me llama la atención que ahora el presidente se vaya por la fácil, que es la creación de una empresa de estas características, de nuevo dependiendo del Estado, y que pues no le auguro, tal vez sea una muy buena intención, pero no le auguro muy buen futuro. Mira, tienes razón, los antecedentes de las empresas paraestatales en México ha sido un desastre, como tú bien lo has señalado. Sí, en esos tiempos que seguramente son los que extraña el presidente López Obrador, tiempo de Echeverría, de López Obrador, de López Portillo, donde había muchísimas empresas paraestatales y que, como tú bien lo dices, se producía de todo, pero además en medio de una gran corrupción, porque no había, el tema de la administración
sí, no entra precisamente con la función de gobierno. Y ese es el problema que a veces muchas personas pudieran pensar que puede ocurrir de nueva cuenta. Crear empresas, seguir creando más empresas, como parece que es la idea del presidente López Obrador, con la idea de que los productos lleguen a precios justos a los más pobres. Pero, ¿qué te parece eso que nos acabas de platicar? El de poner piso parejo para que todos, de alguna forma, quienes puedan participar, pero aquí vamos al revés. Aquí lo que se hizo con la apertura en el tema de energético fue primero abrir para crear competencia y tener productos más baratos en México, que eso fue lo que se hizo con la reforma energética. Pero ahora, bueno, se le quiere dar marcha atrás. Ahí está el caso, por ejemplo, de esta empresa que localizó un gran yacimiento y que ahora la Secretaría de Energía le dice, oye, no, espérate, vamos a compartir utilidades con Pemex, ¿sí? Cambiando las reglas de juego. Y esto es exactamente lo que estamos observando de nueva cuenta. Ese extrañamiento a los viejos tiempos, a las empresas paraestatales, al control total del Estado sobre incluso la producción de bienes de capital, como puede ser de alguna forma este asunto. Y esto nos puede llevar al otro extremo. O sea, yo creo que ni una cosa es tan buena ni la otra. Irse a los extremos me parece que nunca es bueno, pero me parece que ante la incapacidad que ha mostrado, digamos, el Estado para poder regular el precio del gas, que también depende de un precio internacional, sí se va a este tema de crear una empresa paraestatal. Algo muy parecido a las sucursales bancarias del bienestar, algo como lo que de alguna forma se ha venido creando precisamente con la idea de quitar esos jugadores privados, como en el tema de la distribución de medicinas, que ahora también se le apuesta a la distribución de medicamentos a través de una empresa paraestatal. Estamos regresando, Víctor, bien lo ubicas, a esos tiempos de Echeverría, pero que ojalá el desenlace no vaya a ser el que ya conocimos, el que ya vimos, que fue precisamente pues un crecimiento brutal de la corrupción y finalmente no se resolvió ese problema de llegar con productos económicos a los más pobres, a los más desprotegidos. Sí, una apuesta arriesgada, Raúl. Yo no quiero calificarla en este momento y decir que es totalmente equivocada o errónea o que tendrá un desenlace no feliz, pero sí es arriesgada porque, pues bueno, finalmente, si apelamos a la historia, ya vimos lo que ocurrió con todas esas empresas que, como bien tú señalas, en su momento fueron fuente de corrupción, de ineficiencia, del surgimiento de riquezas inexplicables y bueno, la historia la sabemos. Pero sin embargo también debo decirte, así como te platicaba el caso de los Estados Unidos, hay que reconocer que este país también ha sido víctima de los monopolios por excelencia. México es un país donde el monopolio y el capitalismo de cuates han ido íntimamente ligados. ¿Cuántas fortunas no se han hecho al amparo de los monopolios? Y creo que por ahí debería de ser el camino, ¿no? Pensar precisamente en eso, en tratar de buscar piso parejo para que haya muchos competidores, muchos pequeños competidores que puedan dar servicio y que puedan competir en libre forma. Pero creo que es un camino un tanto difícil porque implica tocar intereses, pues intereses muy fuertes, ¿no? Sobre todo de los grandes empresarios, de los grandes capitales que no están precisamente dispuestos a soltar y que en este momento el presidente, hay que decirlo, los necesita, porque está claro que aunque ha tenido sus desencuentros, este país en este segundo periodo que le toca a Andrés Manuel López Obrador va a tener que recurrir a las alianzas con empresarios para poder generar empleos y para poder hacer que este país salga adelante. Sin duda, me parece que esta alianza con el sector privado se tiene que dar, aunque se ve que en el informe los detesta, ¿sí? Aunque se reúne a cenar y a comer con Carlos Slim, que de alguna forma es el símbolo del empresariado más importante. Sin embargo, hay que recordar que en México, sí, la cantidad de microempresarios, de pequeños comerciantes, es la gran mayoría. Esos unos cuantos que son los más ricos, los más poderosos de alguna forma,
sí, son un factor importante de apoyo para el gobierno, pero todos los demás, de alguna forma, ese sector privado que es el que genera las microempresas, los comercios pequeños, que generan 3, 4, 5, 10, 15, 20 empleos, que es la mayoría que tiene nuestro país. Y es exactamente donde a veces las cosas chocan. El tema de los energéticos ha sido un problema para el presidente López Obrador, no solamente el tema del gas como lo estamos viendo hoy, el tema mismo de las gasolinas. Hoy el precio del petróleo, del barril de crudo mexicano, está sobre $70, ¿sí? Es decir, está teniendo buenas cantidades de recursos el gobierno federal a través de la venta de los barriles de petróleo. Y esto, como tú sabes, en cualquier parte del mundo el precio de las gasolinas sube y baja de acuerdo al precio del petróleo. Y aquí en México el presidente se comprometió a que iba a mantener bajos los niveles de el litro de las gasolinas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que, bueno, aumenta el precio del petróleo, baja el precio del petróleo y el gobierno tiene que estar inyectando recursos, sí, para mantener o tratar de mantener un precio del petróleo medianamente estable como lo ofreció en campaña. ¿Por qué no dejar que el precio del petróleo suba y baje y que de alguna forma, sí, precisamente se tengan los tipos de apoyos que se han buscado a los más desprotegidos, a los más pobres, y que de alguna forma dejara que el mercado también se fuera regulando? Pero bueno, parece que eso es lo que no le gusta al presidente. Él no cree en el libre mercado, él cree en un más bien mercado controlado, y es parte de lo que estamos observando con cada uno de estos hechos. Pemex, a pesar de que significa un gran hoyo para la economía en México, se le sigue apostando todos los días a una empresa que es poco productiva, que cuesta mucho, que tiene muchísimos empleados y que el costo-beneficio del petróleo que se genera, sí, pues la verdad es que no lo justificaría. Sin embargo, para el presidente el tema de Pemex, el tema de la comisión es un tema de símbolos, Víctor. De símbolos y sí, de símbolos y de soberanía, ¿no? El presidente sigue con la premisa de que tiene que ser un país que sea autosuficiente y que sea dueño de sus propios recursos y que pueda decidir su futuro. Desafortunadamente aquí siempre queda el dejo de que los tiempos han cambiado en un mundo de globalización, de capitalismo salvaje como el que vivimos, de mundialización, en el que las condiciones han cambiado, pues que nos obliga a ser más pragmáticos y flexibles en muchos sentidos, ¿no? Pero mira, Raúl, entre otras reflexiones que llevo es que tarde que temprano toda esta manera de ver el manejo de los energéticos tendrá que moderarse mucho porque va a terminar influyendo mucho los Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos viene también con una serie de reformas y cambios fundamentales y no vamos a poder zafarnos de esa influencia porque va a estar presente, ¿no? Y se va a reflejar en la presión que hagan muchísimas empresas, muchísimos sectores y diciéndole, oye, pues si vamos a jugar en un piso, que este piso sea parejo para los tres. Puede eso ocurrir, yo creo que por ahí se va a ir esto. Por ahí se va a ir, estoy seguro que sí, sobre todo por los convenios que hay con el nuevo tratado comercial. Yo creo que eso va a ser mucho de lo que de alguna forma estará regulando todos estos temas. En fin, por lo pronto ya viene gas bienestar, así es que bueno, ya veremos en qué acaba. Víctor, ya veremos. Muchas gracias. Mientras déjame ir a comprar mi tanque de gas porque creo que ya se me vació. Gracias, Víctor, un saludo.